Bien, amados hermanos, reciban el saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y les invito en esta noche para que podamos meditar la palabra del Señor en el Salmos número 17. Salmos número 17 dice así en la Reina Valera 1960. Oye, oh Jehová, una causa justa. Esté atento mi clamor, escucha mi oración, hecha de labios sin engaño. De tu presencia procede la vindicación. Veo tus ojos, la rectitud. Tú has probado mi corazón. Me has visitado de noche. Me has puesto a prueba y nada inicuo hallaste. He resuelto que mi boca no haga transgresión en cuanto a obras humanas, porque la palabra de tus labios yo me he guardado de las sendas de los violentos. Sustenta mis pasos en tus caminos, porque mis pies no resbalen. Yo te he invocado, por cuanto tú me oirás, oh Dios. Inclina a mí tu oído, escucha mi palabra. Muestra tus maravillosas misericordias, tú que salvas a los que se refugian a tu diestra de los que se levantan contra ellos. La palabra del Señor en esta noche vamos a meditar a través de este Salmos, y el título de este Salmos, a la cual yo quiero compartir con cada uno de ustedes, le he titulado La seguridad de tu oración. Y yo quisiera hacer una introducción preguntándoles a cada uno de ustedes en qué situación, en qué contexto se escribe este Salmos 17. Los comentaristas refieren que el Salmos número 16 y el Salmos número 17 fue escrito en una situación de un contexto donde David estaba huyendo, estaba escapando de Saúl, porque había toda una orquesta militar que estaban atentando contra la vida de David. Y David, con toda una mezcla de emociones, de sentimientos, estaba huyendo en el desierto porque su vida estaba en peligro. Entonces David se encontraba en la imperiosa necesidad de clamar, de pedir ayuda, de buscar ayuda de Dios. Entonces, yo tendría que preguntar en esta noche, ¿qué es lo que te está atemorizando? ¿Qué es lo que está atentando contra tu vida? Para que también con esa mezcla de sentimientos que tú estás teniendo puedas clamar como también David ha clamado. Entonces, tendríamos que preguntar, ¿cuál será la seguridad de mi oración? ¿Dónde radica la seguridad de tu oración? ¿Será en las horas que tú oras delante de Dios? Y puedes decir, yo oro 2 horas al día, 3 horas al día. ¿Será la cantidad del tiempo de la hora? ¿Será la postura corporal física? ¿Será el horario en un despertino matutino? ¿Dónde radica la seguridad de mi oración? Y a través de estos versículos vamos a meditar, según este pasaje, dónde radica mi seguridad. Si tú quieres de que Dios te escucha, si tú quieres de que Dios te toma atención a lo que tú estás pasando por estos momentos de circunstancias, como David lo sintió, una mezcla de sentimientos, de miedo, porque su vida estaba en peligro y solo tenía una opción: clamar a Dios. Entonces, quiero empezar mencionando número 1, la necesidad de ser escuchado. David dice, oye, oh Jehová, esté atento a mi clamor. En este momento, te pido que escuches mi clamor. David está apelando a un Dios que escucha. Y no solamente a un Dios que escucha, sino a un Dios que está atento a mi oración. Porque cuando nos acercamos a Dios, estamos convencidos, estamos resueltos, estamos convencidos de que Dios escucha, y no solamente escucha, sino de que también está atento a mi oración. Pero ahí viene la antítesis. ¿Cuál es la antítesis? Es porque yo estoy limpio en mi modo de hablar.
Entonces, David está apelando a un Dios que escucha, a un Dios que oye, pero ahora no solamente dice, Señor, yo vengo a ti porque tú oyes y escuchas, sino también porque dice ahí, escucha mi clamor, hecho de labios sin engaños. Entonces, la imperiosa necesidad para nuestro clamor a Dios es apelar a Él, pero también tiene que haber una postura mía, una actitud mía, y eso es de que mis labios sean labios sin engaños. Entonces yo te invitaría a pensar, ¿qué dice la gente de tu modo de hablar? ¿Qué dices tú de tu modo de hablar? ¿Qué sientes de que Dios dirá de tu modo de hablar? Porque David no solamente apela a ese Dios que escucha, no solamente está apelando a ese Dios que está atento, sino dice que también mis labios son labios donde no hay engaño, donde me está hablando de mi modo de hablar, de mi estilo de hablar. Se dice de que el chisme emite tres venenos con tres direcciones. Número uno, el veneno se dirige al que habla el chisme, al que escucha el chisme y de quién se habla el chisme. Así es que si queremos de que Dios nos escuche, no basta de estar resueltos de que Dios me escucha, de que Dios esté atento, sino también tiene que haber la actitud mía, hecha de labios no engañosos, hecho de labios no mentirosos. ¿Cómo está tu modo de hablar, tu modo de decir de los demás en este momento? Número 2, ¿qué más nos dice la palabra en esta noche? Dice ahí en el versículo 2, de tu presencia procede mi vindicación. Vean tus ojos la rectitud. Número 2, la necesidad de la vindicación. Según el diccionario de la Real Academia Española, la palabra vindicación tiene tres significados a la cual nosotros le podemos dar el sentido a lo que leemos. Número 1, cuando hablamos de vindicación, estamos hablando de venganza. Es decir, cuando apelamos a Dios, es un Dios que hace venganza por nosotros. Número 2, también se habla de la defensa por escrito a quien se le haya injuriado, calumniado injustamente. Entonces la palabra vindicación, Dios levanta defensa escrito por nosotros cuando nosotros estamos siendo aliados, injuriados injustamente. Y número 3, la palabra vindicación significa también dicho de que una persona que recupera todo lo que ha perdido. Cuando apelamos a Dios, es un Dios que hace venganza por nosotros, es un Dios que hace defensa escrita por nosotros en un marco legal jurídico y también es un Dios que restituye lo que nosotros hemos pedido. Pero la palabra del Señor dice ahí, de tu presencia procede mi vindicación, vean tus ojos de rectitud. Ahora ese es el Dios que hace venganza, ese es el Dios que hace defensa por escrito, ese es el Dios que restaura. Pero ahora, ¿cómo está mi vida? Porque dice ahí, vean tus ojos mi rectitud. Muy bien, estás apelando a un Dios que escucha, a un Dios que habla, pero tus labios tienen que ser labios sin engaños. Estás apelando a un Dios que hace venganza, a un Dios que defiende, a un Dios que restaura lo que has perdido, pero te pide rectitud. Yo te quiero decir en esta noche, este pasaje bíblico lo podemos contextualizar en el marco legal jurídico, cuando muchas veces nosotros apelamos a un abogado. El abogado te trata de ayudarte, de hacerte la defensa necesaria, pero dicen los abogados, no hay problema, podemos sacar un certificado médico de tanto por tanto. No hay problema, le podemos dar algo al juez. No hay problema, lo podemos hacer esto y esto. Los abogados quieren ayudarte
a costa de la mentira, a costa de falsificación de documentos. Pero si tú apelas a ese Dios, la Biblia dice de que tú tienes que andar en rectitud. Hay un hombre, se llama Camus, un hombre que ganó el premio Nobel en literatura, dice, la integridad no tiene necesidad de reglas. Dios quiere mirar nuestra rectitud al momento que nosotros entramos a orar y a pedir a Dios. Número 3, la necesidad de ser discernidos. En el versículo 3 dice, tú has probado mi corazón, me has visitado de noche, me has puesto a prueba y nada inicuo hallaste. He resuelto que con mi boca no haga transgresión. En cuanto a las obras humanas, por la palabra de tus labios, yo me he guardado de la senda de los violentos. Dios es un Dios omnisciente y eso es tácito, eso es comprensible y eso está asimilado en nosotros. Pero la Biblia en estos pasajes nos está hablando cómo está nuestra actitud hacia las demás personas en nuestro modo de hablar. Dice acá, tú has, en la Biblia, Dios habla hoy, dice, tú has penetrado mis pensamientos. En la Biblia Dios habla hoy, dice, de noche me has venido a vigilar y no has hallado en mí mentira. Entonces, cuando nosotros apelamos a Dios, cuando nosotros estamos pidiendo a Dios, no solamente es acercarnos a la soberanía de Dios, al poder de Dios, que Él escucha, que Él oye, que Él hace justicia, que Él retribuye lo que se me ha robado, lo que se me ha quitado, sino que también mira mi actitud, mi modo de hablar, mi modo de caminar y mi modo de interrelacionarme con los demás. Entonces yo te pregunto en esta noche, ¿qué Dios, nuestro Dios, qué cosas encuentra en ti? Si Dios viene a visitarte en esta noche y penetra tus pensamientos, penetra en tu mente, ¿qué cosas puede hallar en tu pensamiento? La Biblia dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Y cuando la Biblia está hablando del corazón, no está hablando del cardio, sino está hablando de mis pensamientos. Entonces, si nosotros queremos entrar a clamar como David, cuando nuestros enemigos se levantan contra nosotros, no solamente es apelar al Dios Todopoderoso, sino es mirarme cómo yo estoy andando cuando yo estoy siendo discernido por Dios con mis pensamientos, con mi modo de hablar y con mi modo de actuar. Número 4. La necesidad de trabajar la humildad. En el versículo 6 dice la palabra del Señor, yo te he invocado por cuanto tú me oirás, oh Dios, e inclina a mí tu oído y escucha mi palabra. Nosotros, cuando nos acercamos a Dios, y quiero ser enfático, no solamente es apelar a la grandeza de Dios, sino el que yo tengo que mirar y discernirme a través de la palabra con cómo es que yo me estoy acercando a ese Dios. Dice ahí, caminos violentos de impiedad. Ahora, ¿cuánta violencia hay en nosotros? En este contexto de la pandemia, salud mental está haciendo referencia de que la violencia en los hogares se está incrementándose. La violencia contra los niños se está incrementándose. En estos tiempos de presión, de estrés, la gente se vuelve violento. Entonces, la palabra nos habla ahí cómo va nuestra ética cuando nosotros estamos caminando, si en nosotros hay caminos de violencia, de agresividad. Entonces, nosotros acá necesitamos mirarnos en nuestro modo de relacionarnos con las demás personas. ¿Hay agresividad en nosotros? ¿Hay violencia en nosotros? Muchas veces somos tan descarados de que hay violencia en las congregaciones.
Pero ahora como no nos estamos congregando, puede de que está habiendo violencia en tu vínculo de parejas, que está habiendo violencia con tus hijos menores, porque estamos estresados, estamos ansiosos, estamos enojados, pero hay caminos de violencia en ti. David dice, yo me he alejado de los caminos de la violencia. Proverbios 14:12 dice, hay caminos que al hombre le parecen derecho, pero su fin es camino de muerte. Número 5, la necesidad de la misericordia. Versículo 7 dice la palabra del Señor, muéstrame tus maravillosas misericordias, tú que salvas a los que se refugian a tu diestra, de los que se levantan contra ellos. Esta palabra misericordia viene del hebreo que es chesed. ¿Y qué es chesed? Chesed, cuando tú apelas a la misericordia de Dios, estás apelando a la justicia y estás apelando a la protección. Dios es un Dios de justicia y Dios es un Dios de protección. Ahora, cuando habla de justicia, Dios va a hacer justicia contigo. Estuve mirando a un predicador, no lo voy a mencionar su nombre, y le hicieron una entrevista al predicador y le dicen, pastor, ¿qué palabra podrías tú dar a las personas en estos tiempos de la pandemia que han perdido su trabajo, que no tienen empleo, que la situación económica está agudizándose con muchos hogares y muchas familias? ¿Qué podrías tú decirles a ellos? Y el pastor dice, el predicador dice, es que también este es el tiempo de la cosecha. Y vamos a recibir de cuánto nosotros hemos sido responsables con nuestra mayordomía, de cuán generosos nosotros hemos sido al compartir en los tiempos de la provisión. Entonces, si es que nosotros hoy estamos pasando necesidad económica, puede ser de que nosotros hemos sido irresponsables, hemos sido negligentes en nuestra mayordomía y no hemos sido hombres que comparten. Y recuerda de que este Dios de Chesed es un Dios de justicia. Él te hará justicia de acuerdo a la integridad de tu corazón y también es un Dios de protección. Entonces tendríamos que mirar cuán justos somos nosotros. David apela, David cuando está haciendo esta oración, David va a apelar a dos cosas fundamentales. Número uno, David está apelando a su integridad, porque está diciendo, en mis labios no hay engaño. Yo me acerco a ti porque en mis labios no hay engaño. Número dos, yo apelo a ti, ¿por qué? Porque no me defiendo en mis fuerzas. No hago trampa cuando yo tengo problemas legales, sino yo dependo de tu justicia. Número 3, no hay maldad en mi camino. Número 4, no hay violencia en mí. Entonces David apela al momento de orar en esos tiempos cuando su vida está siendo atentado contra su vida está en peligro porque hay toda una maquinaria militar que le están buscando para matar. Imaginémonos la mezcla de sentimientos, de emociones por lo que está viviendo David. Pero él le dice a Dios, Señor, yo me acerco a ti y tú sabes que en mi boca, que en mi labio no hay engaño. Que yo me defiendo, no en mis fuerzas, sino que me defiendo en ti. En mi camino no hay maldad y yo no soy un hombre violento. Número 2, David apela ahora a la soberanía de Dios. Sí, nosotros estamos clamando, nosotros estamos orando a ese Dios poderoso, a ese Dios omnisciente, a ese Dios que todo lo sabe, que todo lo puede. Muy bien, pero ¿qué hay de mi ética? ¿Qué hay de mi actitud? Sí, es un Dios de misericordia, pero también es un Dios de justicia. Él apela a estos dos elementos para que él pueda pedir directamente a Dios. Entonces, yo te pregunto en esta noche, ¿cuál es tu perturbación de lo cual te está angustiándote, a la cual tú te sientes agobiado, quizás como David, escondido,
te sientes amenazado, sientes de que la vida no hay sentido a lo que tú estás haciendo, tienes miedo, tienes temor, tienes pánico, pero tienes la oportunidad de clamar a Dios. Tienes la oportunidad de acercarte a ese Dios que oye, a ese Dios que escucha, a ese Dios que está atento, a ese Dios que hace justicia. Pero recuerda, Dios te invita a través de este pasaje a mirar tu modo de hablar, a mirar tu modo de defenderte, a mirar cómo está tu camino, si hay camino de maldad o no hay maldad, si hay en ti violencia o no hay violencia. Quiero concluir esta meditación de la palabra, que este Salmos es un Salmos histórico, de un acontecimiento histórico en un determinado contexto, en un determinado tiempo en la vida de un hombre. También se dice que este Salmos es un Salmos mesiánico, porque habla de Jesús, porque solamente Jesús podía acercarse al Padre con una actitud tan puro y tan íntegro. Pero tan solamente también es un pasaje de la Biblia que nos lleva a la reflexión a nuestra vida. Recuerda de que en este tiempo, en esta situación de incertidumbre, se escucha constantemente decir, por favor, oren por mí. Por favor, oren por mí. Hermanos, hagamos cadena de oración. Hermanos, hagamos cadena de ayuno. Muy bien, clamemos a Dios. Levantemos nuestra mano a Dios. Pero Dios no solamente está esperando de que tú apeles a Él, sino que antes de apelar a Él, mires cómo estamos nosotros, nuestro modo de hablar, nuestro modo de caminar, nuestro modo de pensar, nuestro modo de cómo nos defendemos y nuestro modo si nosotros hay o no hay violencia. Estamos en guerra y hay un pensamiento que dice que nuestra espada se afila antes de ir a la guerra. La espada no es momento de ser afilado en el momento del combate, sino es el previo del afilar nuestra espada. Si tú quieres entrar al mundo de la intercesión y clamar a Dios, Dios te está invitándote antes de que tú apeles a esa soberanía de Dios, a ese Dios que escucha, a ese Dios que está atento, sino Dios te invita de que primeramente te mires. Y cuando tú tienes que acercarte a Dios, tú vas a tener dos alegatos: tu vida íntegra y la soberanía de Dios. Tu vida íntegra y la soberanía de Dios. Y tenlo por seguro que ese Dios estará atento para hacerte el chasset, para hacerte justicia y para hacerte protección. Amado Dios, en este momento queremos bendecir a todas las personas que nos están mirando, a todos los que nos están escuchando. Hoy hemos entendido de que no solamente es apelar a tu soberanía, sino también es mirarnos, Dios, cómo estamos por dentro. Yo siendo tu siervo, tu pastor, Señor, con esta palabra me discierne, Señor, que muchas veces en mi labio hay labios de engaño. No lo sé, Señor, de los que me están mirando, pero yo asumo en mí en que muchas veces mi labio es un labio mentiroso, amado Dios, y que muchas veces cuando me defiendo en mi influencia, me defiendo en mi poder económico, me defiendo en mis argumentos y no en tu justicia. Amado Dios, te pedimos que puedas perdonar a cada uno de tus hijos, que nos estamos acercando, Señor, sin subirnos a la balanza y sin vernos cómo estamos en nuestra vida ética. Bendigo, Señor, a cada persona que nos está escuchando, que nos está mirando, y que esta palabra, Señor, pueda ser un tiempo de mirarnos, de discernirnos, de afilar nuestras espadas para poder ir a la guerra, porque sabemos que cuando nuestras espadas están afilados, el cielo vendrá a pelear por nosotros. Señor de los cielos, no seremos burla de los que se levantan contra nosotros, porque nuestras espadas están afiladas. Mi corazón, Señor, está alineado, está afinado contigo, porque en mis bocas no hay engaño, porque, Señor, mi camino es un camino de integridad, Señor, porque en mí no hay violencia. Entonces los cielos
vienen a pelear por mí. Dios les bendiga.